Doctor Bruce, antes de empezar, déjeme romper el protocolo, porque 75 años no se cumplen todos los días y como presidente de la República he traído la sorpresa de condecorar a la ANDI con la Orden al Mérito Empresarial en nombre de todos los colombianos. Quiero agradecer profundamente esta invitación de nuevo a este encuentro. En efecto, esta celebración tiene la condición especial de celebrar 75 años de una de las instituciones más importantes de nuestro país. Hoy pareciera que 75 años se han labrado en un camino relativamente tranquilo, pero no ha sido así. Es muy bueno recordar que en los años 30 se trató muchas veces de lograr este esfuerzo. A empresarios de distintos lugares del país hablaban de una gran asociación empresarial y no era fácil. El entonces presidente de la República, Alfonso López Pumarejo, promovía en sus recorridos por el país tener una gran sociedad empresarial que permitiera defender los principios del libre mercado y de promover en la función social de la empresa un vehículo de transformación social. Solamente hasta 1944 se logró materializar ese anhelo. Hoy recordamos a Cipriano Restrepo Jaramillo, a José Gutiérrez Gómez, al doctor Jorge Ortiz Gutiérrez, a Alejandro Uribe Escobar, a Ignacio Betancur Campuzano, a Luciano Elejalde, pero también a figuras icónicas como la de Fabio Echeverry Correa, quien tuve la ocasión de conocer y quien siempre tendré como referente de su lucha por hacer de la ANDI el foro empresarial que defiende los principios más allá de los ciclos políticos. Hoy también lo recuerdo con inmensa gratitud y desde acá le rendimos homenaje. Y hoy también, doctor Bruce, le rindo un homenaje a usted. Y se lo digo por lo siguiente, porque he podido ver en un año de gobierno un gran respaldo de la ANDI a una agenda que busca hacer transformaciones de fondo en Colombia. Y la ANDI las ha acompañado sin color partidista, sin apegos ideológicos, sino pensando en el interés general de nuestro país. Muchísimas gracias a usted, a su junta directiva y a toda la organización. Yo quiero hacer una referencia muy concreta de por qué tenemos que celebrar todos ver a la ANDI convertida 75 años después de su creación en una institución tan importante. La primera consideración es que ninguna sociedad prospera donde no hay sentido empresarial. Y yo creo que esa es la principal convicción que tenemos todos aquí. Una sociedad que persigue a los empresarios es una sociedad que se doblega fácilmente. Una sociedad que somete a los empresarios a presiones de la politiquería, de la corrupción o del clientelismo o de la cooptación, destruye valor. Una sociedad que estigmatiza al empresario y que lo lleva al plano de la lucha de clases, termina destruyendo la esencia misma de la creatividad colectiva. Por eso, cuando cumplimos 75 años, y digo cumplimos porque toda Colombia tiene espíritu empresarial,
estamos defendiendo el pilar del artículo 333 de nuestra Constitución, que reconoce a la libre empresa y que reconoce la responsabilidad social de todo el que genera un puesto de trabajo estable, formal y digno en nuestra sociedad. Tuve la ocasión de estar presente en este encuentro hace 2 años como precandidato a la presidencia. Recuerdo aquella ocasión en Cartagena con otros precandidatos y recuerdo que el doctor McMaster nos dijo a todos: tienen 5 minutos. Teníamos un inquisidor reloj enfrente. Pero en 5 minutos logramos transmitirle a la audiencia las grandes preocupaciones. La primera, que en Colombia se hablaba del empresariado y se hablaba del sector privado, pero lo que realmente estaba ocurriendo era que, producto del apetito pantagruélico del Estado de gastar más, las reformas tributarias siempre se hacían pasándole la cuenta de cobro a los empresarios, micros, pequeños, medianos y grandes, y eso estaba generando un círculo vicioso y pernicioso. Porque cada vez que el Estado quiere gastar más a costa de gravar al empresario, realmente lo que está haciendo es afectando la inversión, afectando la competitividad, afectando la productividad y adicionalmente fomentando que se deje de contratar más fuerza laboral o sencillamente que se tenga que despedir empleados. Planteé esa preocupación y dije que el mayor reto que teníamos en nuestro país era armonizar la política fiscal, que tiene que ver con los ingresos y con los gastos, con el sentido de tener más inversión, y que más inversión se debe traducir en más formalización laboral y una mayor dinámica en todo el territorio nacional y en todos los sectores. Planteé en esos 5 minutos que también teníamos una sobrecarga de regulación, trámites innecesarios que se estaban convirtiendo en una asfixia adicional para la empresa y que también se convertían en una especie de carga tributaria adicional, porque todo peregrinaje burocrático va acompañado de sobrecostos. Planteaba en adición que teníamos un país que hablaba de empresariado, pero que no estaba haciendo nada por los emprendedores. Que cuando un emprendedor empieza un negocio y empieza a sentir la presión de la renta presuntiva, sin todavía tener unos ingresos estables, o que además se ve gravado porque tiene que pagar costos y sobrecostos y cargas para hacer inversiones de capital, era limitando el emprendurismo como una capacidad realmente transformadora. Y hice una mención explícita a que necesitábamos ubicar a Colombia en el debate de la cuarta revolución industrial y que también estábamos obligados a poner en el debate público una sociedad que defiende la legalidad, que lucha contra el contrabando, que lucha contra el narcotráfico, que lucha contra el crimen organizado, porque al final del día todas las rentas ilícitas entran a la sociedad por la vía del lavado de activos. Esos fueron temas que se plantearon hace 2 años. Y lo planteamos en esos 5 minutos también con nuestra propuesta de gobierno. Hace 1 año, cuando visité este mismo encuentro como presidente recién posesionado, volví a plantearle a la ANDI lo que 1 año atrás había podido centrar en esos 5 minutos bajo una ecuación lógica de legalidad más emprendimiento igual equidad. Porque la lógica es que el emprendimiento que se consolida en una sociedad tiene que servir para la transformación de la sociedad misma. Mienten quienes quieren dividir a la sociedad, llamando a los empresarios ricos para generar el odio de los más necesitados. Y no solamente mienten, sino que realmente lo que buscan es caer en un concepto retardatario de lo que es el desarrollo.
Por eso hace un año planteé una hoja de ruta. Y hoy, un año después, vengo a la ANDI con la frente en alto, porque puedo decir con total claridad que en un año hemos recorrido mucho y tenemos que seguir adelante. Pero que quede claro que en tan solo un año de gobierno hemos cumplido la primera de nuestras metas, que era bajarle la carga tributaria a los generadores de empleo, a los que fomentan la inversión y a los que hacen la transformación tecnológica en la sociedad. En un año de gobierno, pudimos reducir la tasa nominal de renta. En un año de gobierno, hicimos descontable el 100% del IVA que se paga en bienes de capital. En un año de gobierno, hicimos descontable el 50% del impuesto de industria y comercio para la promoción del desarrollo empresarial. En un año de gobierno, empezamos el desmonte de la renta presuntiva. Lanzamos el régimen simple y le cumplimos también a la ANDI del futuro cuando dijimos que para esos emprendedores nacientes tendríamos 0 impuesto de renta durante los primeros 7 años del emprendimiento, con un mínimo de inversión y con un mínimo de puestos de trabajo, para que Colombia se consolidara competitivamente en el escenario latinoamericano como el país que promueve y cree en el emprendimiento joven. Esos son logros que hoy quiero compartir con ustedes. Esa medida tan importante, esa medida que es la ley de financiamiento o ley de reactivación económica, claro que tuvo que enfrentar batallas, claro que tuvo que enfrentar críticas. Y todavía me llama la atención las críticas que hacen algunos analistas, que cuando pasaron por la administración pública, sus resultados poco refrendan los comentarios de hoy. Hoy puedo decir que la apuesta fue grande, pero es una apuesta que ha mostrado que Colombia va por el camino correcto. Nosotros empezamos el gobierno viendo un crecimiento del año 2017 tan solo el 1.4%. En los primeros trimestres de nuestro gobierno duplicamos ese crecimiento y hoy estamos viendo a Colombia proyectarse con un crecimiento superior al 3% o al 3.3 o al 3.4 o al 3.5 dependiendo de la fuente. Pero ese solo hecho de crecimiento muestra que vamos a estar por encima del promedio de crecimiento mundial y del promedio de crecimiento regional, porque creemos en la inversión y la inversión está siendo incentivada por esas medidas, apreciados amigos. Es muy diciente que nosotros en el primer trimestre de este año hayamos visto aumentar la inversión extranjera directa 68.7%. Es muy diciente la recuperación que hemos visto en el consumo, en la producción de muchísimos sectores. Es muy diciente que hayamos empezado a ver un camino de recuperación en el sector de la construcción que todavía nos sigue siendo retador, pero que estoy seguro tendrá un segundo semestre este año con mayor dinamismo gracias a muchas medidas que hemos abordado. Pero también puedo decir con el mismo orgullo que en un año de gobierno, para promover el crecimiento y el desarrollo empresarial, decidimos reactivar todo el programa de autopistas de cuarta generación que estaba paralizado o por marañas jurídicas o sencillamente destinados a pequeños conflictos de carácter burocrático. Hoy hemos reactivado ese 70% de las vías y hoy estamos viendo al sector de obras civiles crecer al 14% y generando más de 60,000 empleos en el país. Eso ocurre porque hay un gobierno con sentido gerencial que entiende que apostarle también a la infraestructura es apostarle de manera integral al desarrollo empresarial. En un año, apreciados amigos, también puedo decir que hemos visto una reducción sustancial de trámites. Con el programa Estado Simple, Colombia Ágil,
Más de 1.100 trámites han sido digitalizados, han sido eliminados o han sido simplificados. Hemos visto, en adición a eso, que Colombia logra posicionar su competitividad en los grandes índices. En el índice del IED de competitividad global, fuimos el único país de América Latina que aumentó posiciones. Y lo hacemos porque realmente creemos que un Estado que se llena de trámites en detrimento del desarrollo empresarial va en retroceso. Lo que nosotros hemos logrado es darle una señal al empresario que aquí tenemos un país que entiende sus dolores, su sufrimiento, y entiende que el éxito del empresario es el éxito de Colombia. Esa es la razón por la cual hemos avanzado en los pactos por el crecimiento y por el empleo. Esa es la razón por la cual 12 pactos iniciales fueron firmados con 534 compromisos que hacían parte de una hoja de ruta concertada, donde también había grandes observaciones y aportes por parte de la ANDI. Esa es la razón por la cual decidimos poner en marcha esa misión sobre el futuro del sector energético, donde nosotros queremos tener una mejor regulación que incentive la inversión. Esa es la razón por la cual sacamos adelante la ley de las TIC, que busca atraer más inversión y situar a Colombia en el rumbo del 5G. Esa es la razón por la cual buscamos esa transformación y unificación de políticas arancelarias para dar transparencia. Esa es la razón por la cual hemos buscado también abrir nuevos mercados a las exportaciones y buscar facilidades en los sectores de valor agregado y transformación tecnológica. Yo puedo decir con orgullo que en un año toda esta agenda en favor de una Colombia que vea en el emprendimiento el camino, podemos también con orgullo en la ciudad de Medellín reconocer que Colombia es el primer país hispanoparlante que tiene un centro para la cuarta revolución industrial, y lo tiene en esta ciudad, dedicado al Internet de las cosas, destinado a la inteligencia artificial y a las tecnologías blockchain, porque Colombia hoy se posiciona como el país de América Latina mejor parado para atraer inversión en esos sectores de tecnología, y no desfalleceremos en lograr el objetivo de hacer de Colombia el Silicon Valley de América Latina. Estas medidas están concebidas para que nosotros aceleremos también la formalización laboral y empresarial. Cuando empezó nuestro gobierno, nos encontramos con que cerca del 60% de los negocios en Colombia no tenían registro mercantil o registro único tributario. Y esa situación es igualmente preocupante cuando vemos un mercado laboral con más de un 50% de informalidad. ¿Cómo enfrentarlo y cómo corregirlo? No solamente lanzamos el documento COMPES de formalización empresarial, sino que entendimos que el mejor paso para esa formalización es la diferenciación tributaria entre las empresas nacientes y las empresas ya consolidadas. De ahí que lanzáramos el régimen simple, que empieza con el 1.1 de tarifa y máximo hasta el 11%. Ya tenemos más de 6.000 empresas inscritas y queremos ir por mucho más, e inscritas antes de que saliera a plenitud la reglamentación, cuando el anterior monotributo no llegó ni siquiera a 300 empresas. Eso, apreciados amigos, muestra que estamos sembrando esa semilla del emprendimiento. Pero no puedo dejar de decirles a ustedes que la tarea que nosotros tenemos por delante es demostrar todos los días que el emprendimiento no es exclusivo de unos pocos, que cuando se habla de emprendimiento no se habla de élite, que en el país hay una gran vocación emprendedora que llega hasta los lugares más profundos de nuestra geografía. Ayer estábamos en Caucasia con el señor gobernador de Antioquia, Luis Pérez. Estábamos con el ministro de Agricultura lanzando el programa El Campo Emprende. Y llegó doña Gladys, una mujer buena, inteligente, campesina, creativa, mostrándonos cómo
en un programa que había habilitado que se presentaran propuestas en línea. Hizo una propuesta y la sustentó, y hoy está procesando 1 tonelada diaria para la producción de alimentos, en un sentido de cooperación colectiva con campesinos de una región que ha sido golpeada por la violencia, y está vendiendo la totalidad de su producción. Si eso no es emprendimiento, que me digan qué es. Y ese no es un emprendimiento de élite. Eso es la más clara demostración que cuando un ciudadano tiene la posibilidad de crear un negocio sostenible, está teniendo también una de las mejores políticas sociales, porque puede hacer transformación aún en los lugares donde pareciera más difícil hacerlo con éxito. Yo puedo decirles también que con el programa Impulsa hemos llegado a lugares del territorio donde nos encontramos con emprendedores que están en los cultivos ancestrales en la Amazonía, o que están en las industrias creativas en Tumaco, o que están en el turismo en el cordón amazónico. Todos lo que necesitan es el capital semilla, el acompañamiento de nuestras agencias de Estado como el ICA o el INVIMA, y también reclaman a gritos facilitar la comercialización. Por eso en un año también, apreciados amigos, hemos cumplido una tarea que le dijimos a la ANDI hace un año, y es que el emprendimiento, para que llegue al campo colombiano y genere bienestar y construya la verdadera paz de nuestro país, requiere que esos pequeños productores vendan sin intermediarios a un precio justo, con un contrato estable y de largo plazo. De ahí nació la idea de la agricultura por contrato y del programa Coseche y Venda a la Fija, de emprendedores que en un año ya tenemos 20,000 que están recibiendo ese mecanismo de asociatividad y están también transformando las vidas de sus comunidades. Esos colombianos que hoy nos saludan y nos dicen y se denominan emprendedores son el mejor ejemplo para demostrarle a Colombia que no es en los cultivos ilícitos y que no es en la economía ilegal donde está el futuro de las regiones más apartadas de nuestro país. Todas estas reflexiones sobre el emprendimiento tienen que estar ligadas también al futuro de Colombia. Y yo comparto una cosa, doctor Bruce, la reflexión sobre el populismo y la demagogia. Los países no pueden dejarse llevar por la demagogia. La demagogia arruinó a Venezuela. Era el discurso facilista del pan para hoy y el hambre para mañana. Era el discurso facilista de buscar el aplauso inmediato a partir de la promoción de la lucha de clases, y no el camino responsable de hacer la tarea y de orientar al país, inclusive transitando por momentos dolorosos. Por eso, cuando hay iniciativas que buscan el aplauso transitorio, debemos todos tener la cabeza fría y entender que se puede dar un debate sobre lo loable de los propósitos, pero cuando son inconvenientes es preferible no ganarse el aplauso y hacer lo correcto por el bien de nuestra sociedad. Eso es gobernar bien. Y yo no pretendo ser un gobernante que busque aplausos transitorios. Yo prefiero el camino difícil, el camino de tener un debate transparente y claro en la separación de poderes, y también tener la capacidad de decirle a cualquier fuerza política que una política propuesta no es conveniente para el futuro de nuestro país. Esa es la responsabilidad que hoy quiero reiterar ante ustedes, apreciados amigos. Quiero aprovechar para hacer una referencia sobre dos temas: la legalidad y la equidad. Los empresarios son víctimas permanentes de la criminalidad. Cuando un gobierno enfrenta el narcotráfico, no solamente está enfrentando el delito mismo, sino que también está afectando la cadena criminal que arruina con distorsiones la economía. Cuando empezó nuestro gobierno teníamos en un estudio intercensal solicitado cerca de 209,000 hectáreas de coca. Doloroso, cuando tan solo 5 años atrás teníamos
menos de 60.000 hectáreas. Las decisiones incorrectas, como desmantelar los grupos de erradicación manual, limitar las herramientas y hacer una promoción de incentivos que incorrectamente diseñados podían expandir el área sembrada, nos llevaron a esa situación. Le planteé a Colombia que si no enfrentábamos de manera contundente ese reto, la gran repercusión la cubriría la sociedad colombiana, porque esos dólares entrarían al país por la vía del contrabando o el lavado de activos, afectando cualquier estructura empresarial. Parecía difícil y sigue siendo retador, pero en tan solo un año, como se los dije a ustedes el año pasado en Cartagena, tomaríamos las decisiones correctas y no solamente aumentamos los grupos de erradicadores manuales, sino que también decidimos enfrentar todas las estructuras del narcotráfico. Y hoy también, con la frente en alto, les puedo decir que como país vamos por el camino correcto, porque por primera vez en 7 años pararon de crecer los cultivos ilícitos y tuvimos la primera reducción, mostrándole al país que tenemos, que podemos y que vamos a derrotar el narcotráfico por el bien de Colombia, por el bien del espíritu emprendedor, por el bien de nuestra sociedad. Esas tareas también han ido acompañadas de decisiones valientes. En un año empezamos a desmontar los grandes carteles de la evasión y los carteles del contrabando. Recuerdo su compañía, doctor Bruce, cuando le anunciamos al país la captura de ese criminal Yamure Dacaret, más conocido como el zar del contrabando de textiles. Seguimos detrás de todas las pistas para que se desmantele toda esa estructura. Enfrentamos el cartel de las aduanas de los Ambuila en Buenaventura y seguimos también desarticulando esas redes. Y hace poco cayó la patrona, más reconocida como la gran líder de ese grupo que traficaba con facturas falsas para descuentos y pagos de IVA. Eso muestra que también estamos comprometidos con enfrentar ese fenómeno de criminalidad. Y en cuanto a la lucha contra la corrupción, que también hace parte del capítulo de legalidad, nosotros le estamos mostrando al sector privado que no desfallecemos, que fuimos capaces en un año de sacar adelante el decreto de pliegos tipo en infraestructura para enfrentar los carteles de únicos proponentes y también esos carruseles donde se feriaban y se alternaban la contratación en muchos lugares del territorio. En un año también le mostramos al país que podíamos sacar adelante una legislación que hace que el narcotráfico y el secuestro no sean conexos al delito político y por ende amnistiables. En un año dimos un ejemplo desde el gobierno central haciendo públicas las declaraciones de renta de todos los altos funcionarios de la rama ejecutiva, empezando por el presidente de la República, para que cualquier ciudadano pueda escrutar nuestro patrimonio durante el ejercicio del poder y después del ejercicio del poder, para que quede duda que ninguno de los altos funcionarios puede llegar a engrosar sus bolsillos. Y en un año también le presentamos al Congreso importantes piezas de legislación que siguen su trámite y que seguiremos promoviendo, como el fin de la casa por cárcel para los corruptos en Colombia. Todas esas medidas también se las planteamos a ustedes y agradezco su respaldo. Y quiero hacer una reflexión sobre la equidad, doctor Bruce. Hablar de emprendimiento es hablar de equidad, porque el desarrollo empresarial le sirve al Estado para tener recursos, le sirve al Estado para invertir mejor y focalizar mejor, y le sirve también al sector privado para poder hacer de los empleos formales la mejor política social. Se los dije a ustedes hace un año, nosotros lograremos revoluciones sociales de la mano con una gran agenda de responsabilidad fiscal. Porque todo lo que hemos contado no ha sido con la promulgación de mayor déficit fiscal. Todo lo contrario,
este gobierno en tan solo un año ha tenido que hacer el mayor recorte del déficit desde que existe la regla fiscal. Y hoy les puedo decir a ustedes también que este año marcaremos un hito histórico. Por primera vez desde que existe la regla fiscal tendremos un superávit fiscal primario del orden del 0.6 del PIB, lo cual muestra la responsabilidad nuestra. Y lo hacemos habiendo alcanzado en un año 47,000 jóvenes que están llegando gratuitamente a la universidad pública. Llegaremos a 80,000 al final del año. Lo hacemos habiendo entregado el mayor número de subsidios de tasa de interés y al mismo tiempo de cuota inicial para la vivienda de interés social, en un año más de lo que se hizo en los 4 años anteriores. En un año, 140,000 colombianos están inscritos en el programa Semillero de Propietarios para dejar de ser arrendatarios eternos y convertirse en propietarios con su ahorro y también con el apoyo de la bancarización. Esos son logros que a mí me complace compartirles, pero son logros que no serían posibles si nosotros no tenemos al sector privado acompañando nuestra tarea de gobierno. Todo esto es parte de una visión que yo quiero para Colombia. Que dejemos los debates bizantinos, que dejemos de destruirnos con esos debates de la pequeña política, con esos discursos falaces de estar pensando siempre en cómo se destruye la obra del otro y no cómo se apoya al país con el mismo ahínco con el que estamos viendo a nuestros grandes deportistas coronarse en los principales certámenes del mundo. Ayer estábamos acá en Antioquia inaugurando el túnel de Oriente, el túnel más largo que tiene América Latina. Y decía hoy que eso nos tiene que servir de ejemplo en muchos lugares del territorio, porque mientras por razones políticas en algunas ciudades se debate si el metro es por arriba o por debajo, aquí se están haciendo las obras. Y nosotros necesitamos que así piense Colombia, que los debates del país no sean si la obra la empezó el uno o la terminó el otro, porque eso es mezquino. Por eso nosotros estamos siempre dispuestos a avanzar con las obras de infraestructura que la nación necesita, independientemente de qué gobierno las inició. Hoy la invitación que yo les hago a ustedes en la ANDI es: tenemos que seguir mirando con optimismo a nuestro país, mucho más cuando vemos una región que proyecta un crecimiento del 0,5 o del 1% y Colombia por encima del 3%. Mucho más cuando hemos alcanzado en los 2 últimos años los mejores años del turismo, cuando estamos viendo que llega la inversión de portafolio, cuando nos golpean la puerta en los mercados internacionales, cuando nos abren las puertas para llegar con las exportaciones. Eso es lo que tenemos que hacer, mirar que el motor nuestro es ese tricolor nacional, pensar en Colombia y no en la política de momento, pensar en Colombia y no en los debates ideológicos, donde prima primero el argumento más demoledor, aun cuando sea falaz, y no la solvencia de la evidencia. Yo realmente vengo hoy acá a agradecer, pero también a hacerle el llamado al sector privado que hoy más que nunca tenemos que sacar adelante nuestros pactos y pensar con unidad. Yo quiero ver una Colombia posicionada por su competitividad. Yo quiero ver una Colombia posicionada por su inventiva, por su capacidad empresarial, por ser capaces de cerrar las brechas sociales y por derrotar cualquier forma de criminalidad. Esos 3 criterios nos pueden unir como país y no podemos dejarnos llevar por esos discursos que muchas veces lo que quieren es promover el pesimismo para construir el ascenso al poder sobre la base de las crisis psicológicas. Yo quiero motivarlos a ustedes hoy más que nunca, celebrando los 75 años de la ANDI, para que esta institución, para los próximos 75 años, siga ambientando el debate constructivo de las políticas públicas. Yo quiero ver un mercado laboral dinámico y moderno. Yo quiero ver un país que llega a las regiones con la mejor integración vial
y la mejor integración de comunicaciones. Yo quiero ver un país que piensa en grande, y para pensar en grande, lo primero que necesitamos es ser conscientes de lo que hemos logrado. En 75 años se ha logrado mucho en la ANDI, y en 200 años, celebrando el bicentenario, tenemos muchas cosas de qué sentirnos orgullosos, pero sobre todo tener 200 años más para que Colombia sea esa nación grande, llena de emoción y capaz de transmitir alegría en todos los rincones de nuestro país. Muchísimas gracias.